La conversión de Constantino. Mientras tanto el mundo romano entraba en decadencia, antes de que fuera vencido por sus enemigos, se debilitaron las fuerzas espirituales que lo habían encumbrado. Ya no tenían vida las creencias antiguas. En el año 315, el propio emperador Constantino pidió ser bautizado, y después de él los gobernantes fueron cristianos. Este fue un acontecimiento decisivo para la Iglesia, que pasaba a ser protegida en vez de perseguida. Pero este triunfo trajo consigo desventajas que se iban a medir con el tiempo. En adelante, la Iglesia debió ser la fuerza espiritual que necesitaban esos pueblos del Imperio Romano, reemplazando a las falsas religiones. Y sus puertas se abrieron para recibir a las muchedumbres en busca del bautismo. La Iglesia ya no se limitaba a creyentes bautizados después de ser convertidos y probados. Tuvo que hacerse la educadora de un pueblo cristiano que no difería mucho del anterior pueblo pagano. Lo que se ganaba en cantidad se perdía en calidad. Los emperadores cristianos tampoco diferían a sus predecesores. Así como estos habían sido la suma autoridad en la religión pagana, también quisieron dirigir a la Iglesia, nombrar y controlar a los obispos, protegían la fe y sometían las conciencias. Por otra parte, al salir de la clandestinidad o de una situación postergada, los cristianos tuvieron que meterse más en los problemas del mundo. ¿Cómo podían conciliar la cultura de su tiempo con la fe? Este fue el tiempo en que los obispos, a los que llaman los Santos Padres, hicieron una amplia exposición de la fe, respondiendo a las preguntas de sus contemporáneos. Entre los de más genio se destacó San Agustín. Hay gente que prefiere no ver los puntos difíciles de la fe, pero los que se atreven a profundizarlos como se debe, no siempre se cuidan de los errores. El error que más se difundió y por poco arrastró a la Iglesia fue el arrianismo, por miedo a dividir el Dios único. Los arrianos negaban que Cristo fuera el Hijo igual al Padre. Lo consideraban Dios único. Los arrianos negaban que Cristo fuera el Hijo igual al Padre. Lo consideraban solamente como el primero entre los seres de toda la creación. Los emperadores arrianos designaban obispos arrianos. Pero como lo había prometido Jesús, el Espíritu Santo mantuvo la fe del pueblo cristiano y el error retrocedió. En esos tiempos los cristianos deseosos de perfección, al ver que la Iglesia no era ya la comunidad fervosa del tiempo de los mártires, empezaron a organizarse en comunidades austeras y exigentes. Les pareció necesario aislarse de la vida cómoda para buscar a Dios con todo el alma, y así, en los desiertos de Egipto primero y luego por todo el mundo cristiano, hubo monjes y ermitaños. Los monjes mantuvieron en la Iglesia el ideal de una vida perfecta, totalmente entregada a Cristo. Su existencia tan mortificada les permitió conocer hasta los últimos rincones del corazón humano. Y Dios, por su parte, les hizo experimentar la transformación o divinización reservada a quienes lo dejaron todo por Él. El fermento en la masa. Cuando se derrumbó el Imperio Romano, invadido por los bárbaros, devastado, arruinado, despedazado, pareció que fuera el fin del mundo. Hablamos siempre del Imperio Romano, no porque fuera el único lugar poblado en el mundo, sino porque, de hecho, los predicadores cristianos no habían salido, o muy poco, de sus fronteras. Pero en realidad, esta destrucción anunciada por Juan en el Apocalipsis dio la partida para otros tiempos. La Iglesia no pereció en ese torbellino, sino que descubrió una nueva tarea: evangelizar y educar a los pueblos que, después de las invasiones bárbaras, habían vuelto a una sociedad más pobre, muy inculta y totalmente desorganizada. Estos pueblos no conocían otra fuerza moral u otra institución firme que la de la Iglesia. Muchas veces el obispo había sido el único que se constituyera en defensor del pueblo frente a los invasores. No había otros que los clérigos para educar al pueblo. En los monasterios se guardaban, al lado de las escrituras sagradas, los libros de la cultura antigua. La Iglesia fue el alma de esos pueblos primitivos, crueles, generosos y excesivos en todo,
y mientras luchaba perseverantemente para limitar guerras y venganzas, proteger a la mujer y al niño, desarrollar el sentido del trabajo constructivo, ella misma se dejó penetrar por las supersticiones y la corrupción. Por momentos desapareció que hasta las más altas autoridades, los papas, se hundieron en los vicios del mundo. Pero lo sembrado entre lágrimas floreció con el tiempo. Lo mismo que en la historia sagrada, Dios había educado al pueblo primitivo de Israel, dejando que muchos errores solamente se corrigieran con el tiempo. Así pasó con la llamada cristiandad, o sea, con esos pueblos de Europa que aprendían a ser humanos, libres y responsables. Nació una civilización nueva cuya cultura, arte y más que todo ideales eran fruto de la fe. La parte oriental del Imperio Romano había resistido a las invasiones bárbaras. Esta parte de la Iglesia llamada griega ortodoxa, y que luego evangelizaría a Rusia, se apartó poco a poco de la parte occidental ocupada por los bárbaros y animada por la Iglesia de Roma, católicos y ortodoxos, el cisma. Hubo dos iglesias diferentes por la cultura, el idioma y las prácticas religiosas. A pesar de que guardaban la misma fe, y esto no era malo, pero ambas cometieron el pecado de fijarse más en sus propias costumbres que en la fe común. Y así la Iglesia oriental se apartó del Papa, sucesor de Pedro en Roma. Posteriormente los turcos, que se adherían a la religión de Mahoma, conquistaron los restos del Imperio Romano en Oriente, y solamente quedaron escasas comunidades cristianas allí, donde había prosperado las antiguas iglesias de Siria, Palestina, Egipto. En los tiempos actuales Grecia, Rumania y más que todo Rusia forman lo más importante del mundo ortodoxo, la Iglesia y la Biblia. En el año 1460, los descubrimientos de Gutenberg permitieron imprimir libros. En tiempos anteriores no había sino libros escritos a manos, caros y escasos. No estaba al alcance del hombre común tener una Biblia, ni siquiera un evangelio. La Biblia se leía en la iglesia y servía de base para la predicación. Y para que estuviera más presente en la memoria de los fieles, no se construían templos sin adornarlos por todas partes con pinturas, esculturas o vitrales que reproducían escenas bíblicas. Pero en adelante cada uno podría tener las escrituras sagradas, con tal que supiera leer. Este descubrimiento técnico iba a precipitar una crisis latente en la Iglesia, porque durante siglos las instituciones de la Iglesia, su clero, sus religiones, habían forjado la cultura y la unidad del mundo cristiano, siendo sus guías en lo político como en lo espiritual. Las preocupaciones materiales superaban muy a menudo la dedicación por el Evangelio. Muchos hombres destacados, religiosos, menudo la dedicación, santos, habían protestado pidiendo reformas, pero las reformas no salían adelante. Con la impresión de la Biblia, muchos pensaron que la única solución para reformar la Iglesia era entregar a todos el libro sagrado para que, al leerlo, bebieran el mensaje en su misma fuente y corrigieran los desvíos y malas costumbres establecidas. Cuando Martín Lutero tomó la iniciativa de una iglesia reformada, apartándose de la iglesia oficial, acometió la obra de traducir toda la Biblia al idioma de su pueblo, el alemán, pues hasta entonces se publicaba casi siempre en latín. Es que en la iglesia la mayoría de los clérigos, desconociendo el provecho que se sacaría de la lectura individual de la palabra de Dios, se fijaban más bien en los peligros de que cada uno se creyera capacitado para comprenderlo todo sin error. Si se entregaba el libro sagrado a todos, no se equivocaban totalmente, pues apenas Lutero hubo traducido la Biblia, sus seguidores empezaron a pelear entre ellos y a fundar iglesias opuestas, segura cada una de retener solo la verdad. Cuando, años después, la iglesia se reformó a sí misma, no por eso se promovió suficientemente el interés por la Biblia, predicadores y misioneros no dejaban de enseñar el Evangelio, pero todo llegaba al pueblo desde arriba, sin que fuera estimulado a buscar personalmente la verdad. Conquistadores y misioneros. Desde los apóstoles, los creyentes se han preocupado por transmitir su fe a los demás. También hubo misioneros que se aventuraron entre los pueblos enemigos o de otro idioma para predicar el Evangelio.
Pero cuando toda Europa se encontró más o menos reunida en la cristiandad, o sea, en el área cultural y social animada por la Iglesia, creyeron que se había cumplido la tarea misionera. ¿Qué había fuera de los países cristianos? Ellos hubieran contestado los moros, nada más. Los moros, es decir, los pueblos árabes de religión musulmana, enemigos encarnizados de los países cristianos, y no pensaban que hubiera pueblos más allá. Algunos profetas como Francisco de Asís o Ramón Lull comprendieron que sería mejor anunciar a Cristo entre los musulmanes que luchar contra ellos con armas. También misioneros como Juan de Montecorvino recorrieron toda Asia a pie hasta China, pero fueron excepciones. Ya en estos tiempos que nos parecen lejanos, las iglesias de Europa tenían siglos de tradición. Tenían su cultura, su manera propia de reflexionar la fe y de vivir el Evangelio. Y para los hombres de ese tiempo era muy costoso comprender a pueblos de otra cultura y transmitirles el Evangelio de manera que pudieran organizarse en iglesias según su temperamento propio y conforme a su idiosincrasia. Por esto las iglesias fundadas en los extremos del mundo no prosperaron, y la iglesia se confundió con la cristiandad europea. Pero cuando Marco Polo, Vasco de Gama y Cristóbal Colón abrieron el muro de ignorancia que protegía la cristiandad, la iglesia conoció la dimensión real de la ignorancia que protegía a la cristiandad. La iglesia conoció la dimensión real del mundo que no había recibido todavía el Evangelio, África, Asia y América. Eran aventureros los conquistadores, pues la gente tranquila no suele arriesgarse en tales cosas. Pero apenas descubrieron el nuevo mundo, los acompañaron los aventureros de la fe, ansiosos por conquistar para Cristo lo que todavía no lo conocían. Y entre los que partieron así sin armas, sin otra preparación que su fe, no faltaron los santos ni los mártires. La misión en América parecía que sería muy fácil y fecunda. Los españoles habían destruido las naciones indígenas y, a veces, arrasado su cultura. Los indios no se resistieron a la fe, y en varios lugares se concedieron privilegios a los que se hacían cristianos. Poca gente se dio cuenta de que la cristianización era muy superficial. Bajo la película delgada de las prácticas católicas, los pueblos indios guardaban sus creencias paganas. Seguían muy religiosos, como lo eran antes, pero a su manera. Y si bien es cierto que la Iglesia suprimió costumbres inhumanas e hizo obra de educación moral, los hombres, en su mayoría, no se encontraron con Cristo ni se convirtieron en su mensaje en forma responsable. La rebeldía de los laicos. Al hablar de la cristiandad dijimos que la Iglesia se había hecho responsable de muchos sectores de la vida pública, y esto por necesidad, porque no había autoridad civil o militar que se encargara de ellos. El clero fundaba y atendía a las escuelas y universidades. Los religiosos hacían cargo de la salud pública, hospitales, hospicios, orfanatos. Los monjes colonizaban y valorizaban las tierras sin cultivar. Pero llegó el día en que los más conscientes entre los dirigentes e intelectuales comprendieron que todas estas tareas debían ser devueltas a las autoridades civiles. En esto estaban de acuerdo con el Evangelio, que distinguió lo que es del César y lo que es de Dios. Pero también en esto se enfrentaron con las ideas tradicionales raras. Raras veces nos convencemos de que debemos transmitir a otro una responsabilidad nuestra. Así pasó con las autoridades de la Iglesia, de tal manera que los cambios necesarios para que la cristiandad decadente diera lugar a naciones modernas, a instituciones laicas, a ciencias independientes, se hicieron en forma de lucha. Todos saben el proceso ridículo hecho al físico Galileo y los conflictos políticos que hubo entre los papas y los reyes. La Iglesia y el mundo moderno. En los últimos 4 siglos, el mundo ha conocido más crisis, más adelantos, más cambios que en todos los tiempos anteriores. La fe cristiana había dado al hombre europeo una energía, una seguridad, una conciencia de su misión en el universo, que le permitieron construir la ciencia, desarrollar las técnicas, dominar los otros continentes. Por supuesto que las conquistas y la colonización obedecían a motivos muy extraños a la fe, pero, aun con esto, llevaban a efecto el plan de Dios que, desde el comienzo, contempló
la reunificación de todos los pueblos. La Iglesia participó de esta extensión. En el siglo XIX hubo hasta 100.000 misioneros, sacerdotes y religiosas empeñados en la evangelización y educación en Asia, África y América. Lo más importante, sin embargo, sucedía en Europa. La Iglesia se veía enfrentada a esta cultura moderna que había salido de ella, pero que, ahora independizada, se volvía su enemiga. Los espíritus ilustrados pensaban comúnmente que eran capaces de dar a la humanidad progreso, felicidad y paz, y no veían en la Iglesia sino ignorancia y prejuicios. En una palabra, el mayor obstáculo para la liberación de los hombres. Muchos se atrevieron a predecir la muerte del cristianismo antes del siglo XX. Esta situación compleja obligó a la Iglesia a salir de su seguridad y a responder a interrogantes cada vez más cruciales. Bien era que Cristo les había entregado la verdad y reinaba después de resucitado, pero la Iglesia tenía que descubrir y probar cada día lo que significaba esta verdad para hombres diferentes. Y no era para ella el momento de reinar, sino de servir en medio de humillaciones. El gran siglo de la evangelización. El siglo XX parece que ha simplificado la situación. Por una parte, al cabo de 3 siglos de luchas estériles, la Iglesia se ha dado cuenta de que al perder sus recursos, su poder político y su monopolio cultural, ha vuelto a encontrar su verdadera misión, que es la de ser en el mundo una fuente de amor y de unidad. La levadura en la masa. La Iglesia no es más que una minoría en el mundo, unos 700 millones de católicos entre 5.000 millones de pobladores de la tierra, pero son, más que nunca, una minoría inquieta y preocupada por todo lo humano, sabiendo que la obra de Dios es salvar a todo el mundo. Por otra parte, la cultura laicista, que pretendía solucionar todos los apuros de la humanidad sin recurrir a la fe, ha visto sus límites y luego su fracaso. Los mejores entre los que piensan reconocen que la humanidad corre el caos si los hombres no vuelven a tener una fe, una esperanza y una visión común de su destino. De otra manera, las tensiones entre ricos y pobres, el choque de las ideologías, el desconcierto de las sabidurías humanas, nos lleva directamente a un enfrentamiento universal. En muchas partes del mundo, la Iglesia, que antes iba de la mano con los gobernantes, es perseguida. Esto sucede en los países comunistas, decididos a eliminar la religión. Esto sucede en países dominados por otra religión, como son los musulmanes y los hindúes. Esto sucede en las mismas sociedades que se proclaman cristianas, pero que dan la espalda a la justicia y al respeto al hombre. Ahora bien, la Iglesia entiende mejor lo que es dar testimonio de Cristo y entregar su buena nueva a los pobres, dejar de ser una institución dirigida por una clase superior, el clero, y vuelve a ser una comunidad de comunidades. La Iglesia entiende que para todos los pueblos se acerca el desastre si no saben reconciliarse, y la reconciliación en base a la verdad, la justicia y el perdón es el fruto de la evangelización, para quien no se detiene en la mediocridad inevitable de la mayoría de los creyentes, ni en los errores en el recorrido, ni en la lentitud de ciertos cambios. No cabe duda de que este siglo es el gran siglo de la evangelización de las naciones. Habrá otro después. Una Biblia ecuménica y católica. Estas dos palabras, que en un comienzo tenían sentidos muy parecidos, han tomado caminos diferentes. La Biblia que presentamos es ecuménica, ante todo en el sentido de que la traducción quiere ser honrada y no deforma los textos para favorecer una interpretación sectaria de las Escrituras. Nos hemos esforzado además para que nada, ni en las introducciones ni en los comentarios, pueda ofender a cristianos pertenecientes a otras iglesias, y para evitar todo juicio negativo sobre otras religiones. No contentos con esto, hemos querido mostrar cómo la salvación única de Cristo no se opone a que Dios haya amado y conducido por otros caminos a esa gran mayoría de hombres
que no comparte nuestra fe. Véase al respecto la nota La salvación de los no cristianos. Hay una manera católica de vivir la fe como de entender las Escrituras. Lo uno va unido a lo otro. Para dar un ejemplo, tomado de uno de los temas más conflictivos, sería inútil cultivar en nuestros templos la devoción a María, Madre de Jesús, si no fuéramos capaces de mostrar el lugar que ocupa en el corazón de las Escrituras, que es el misterio del Hijo hecho hombre. Para nosotros no se trata de añadir una persona creada a las personas divinas, como si la fe en Dios no fuera suficiente. Si aceptamos la visión de María que mantiene la Iglesia Católica, se nos abre otra visión de Dios, de la salvación y de la relación de Dios con el universo. El comentario bíblico no puede limitarse a las explicaciones de las palabras o datos históricos, ya que no es monopolio de profesores. La inteligencia de la palabra escrita se desarrolla a partir de la experiencia de Dios, de la comunidad cristiana y de la vida de los hombres. La experiencia de los católicos va mucho más allá de sus ritos y de su teología. Marca tan fuertemente a la persona humana que nos hace diferentes. Es imposible que efectos tan globales no tengan que ver con la escritura y con el modo de entenderla. Esto justifica las reservas, por no decir la oposición tradicional de la Iglesia Católica respecto a Biblias claramente no católicas. En esto no se debe ver un simple temor a la tergiversación de los textos, sino la convicción, que también expresó Lutero, de que la palabra de Dios es la palabra proclamada por la Iglesia. El problema de los libros deuterocanónicos es uno de los muchos elementos en que las Biblias católicas difieren de las demás, pero necesitarían una exposición más amplia. Los libros deuterocanónicos, los libros de Macabeos, Tobías, Judith, Baruch, la sabiduría de Salomón y la sabiduría de Ben Sirac, no se encuentran en las Biblias destinadas a los protestantes, lo que plantea una cuestión gravísima. Si no hay acuerdo respecto a algunos libros, ¿con qué criterios aceptaron los otros? No se podría concluir que para ningún libro hay certeza, sino tan solo una opinión común. ¿Qué decir entonces de la fe? La Biblia no ha existido siempre. Durante muchos siglos la palabra de Dios era transmitida oralmente por sacerdotes y profetas. La idea de una colección de los escritos sagrados se fue gestando poco a poco, después del regreso del destierro, y sobre todo con Esdras. Se puede señalar los pasos siguientes. 1. Esdras, alrededor de los 400 años antes de Cristo. Reúne los libros de la ley, y con mucha probabilidad también de los profetas. Con el pasar del tiempo, otros libros reunidos bajo el nombre de escritos o libros sapiensales vinieron a agregarse sin ninguna norma a los primeros, desconociendo qué grado de autoridad había que otorgarles. 2. En el siglo siguiente, las escrituras sagradas son traducidas al hebreo, al griego, en Alejandría, Egipto. Es la versión llamada de los 70. Estos libros, en griego Biblia, serán utilizados por las comunidades judías del mundo mediterráneo, que forman la mayoría del pueblo judío. Tal vez son 5 veces más numerosos que los judíos de Palestina. Esta Biblia griega es la que usarían los apóstoles y la que citan los libros del Nuevo Testamento. Una parte de los libros nuevos se agregaron a la Biblia griega antes de que circularan en Palestina. La Biblia griega, por lo tanto, tenía más libros y se usaba incluso en algunas sinagogas de Palestina. En la época de Jesús, la comunidad religiosa no se había pronunciado todavía sobre el canon, es decir, sobre una lista oficial y definitiva de los libros sagrados. Todos consideraban los libros de Moisés como escritura. Los saduceos situaban en los profetas y los escritos en un segundo plano, mientras que las demás corrientes religiosas los tenían por inspirados. Después de la destrucción de Jerusalén por los romanos, los fariseos, reunidos en Jabnía, reorganizaron la comunidad judía y fijaron el canon de las escrituras, excluyendo sistemáticamente todos los libros escritos en griego.
la Iglesia siguió la práctica de los apóstoles, que habían usado la Biblia griega sin hacer distinción entre sus diversos libros. Las discusiones se centraron más bien en los escritos que debían formar el Nuevo Testamento. Un decreto del Papa Dámaso fijó definitivamente en el año 384 el canon de la Biblia cristiana, ya aceptado en general. La lista retenía algunos libros de la Biblia griega rechazados por los judíos en Judea, que fueron llamados deuterocanónicos, es decir, libros de la segunda colección. 12 siglos más tarde, cuando se separaron los protestantes, hubo división respecto a los deuterocanónicos y terminaron por excluirlos, llamándolos apócrifos, es decir, no auténticos. Fue entonces que nació la teoría que incluía entre los tiempos del Antiguo Testamento, durante los cuales Dios no podía hablar más que en hebreo, y los del Nuevo Testamento, en que Dios habló griego, un periodo intestamentario, de 4 siglos, del cual estaban excluidos tanto la inspiración divina como el progreso de la fe. Las ciencias bíblicas han destruido las bases de esta teoría, pues tanto los judíos como los protestantes reconocen libros escritos después de Esdras, la joya del Antiguo Testamento. El Cantar data, con mucha probabilidad, del siglo III, y Coelet no debe ser anterior. ¿Qué decir de la segunda parte de Zacarías y de Joel, más recientes todavía, lo mismo que la primera parte de los Proverbios? También se puede fijar con precisión la fecha del libro de Daniel en el año 165. Con esto, el tiempo intestamentario ha pasado a ser una ficción engañosa. Los 3 últimos siglos del Antiguo Testamento se cuentan entre los más fecundos, y los libros griegos de ese periodo preparan los del Nuevo Testamento. Dan testimonio de la resistencia de la fe tradicional amenazada por la invasión de la cultura helenística y pagana. Reflejan los primeros esfuerzos para expresar la fe con los términos de la nueva cultura. Son los primeros testigos de la diáspora, un pueblo de Dios disperso que vive su fe en naciones extranjeras. Enseñan los comienzos de la fe en la resurrección de los muertos y las primeras intuiciones que preparan la revelación del Verbo y del Espíritu. El pronunciamiento sobre el canon de los libros sagrados es esencial para la fe. Pero, ¿quién tiene autoridad para decidir? La promesa dice: ustedes recibirán al Espíritu Santo. Él os guiará en toda la verdad. Juan 14, 26, 15, 13. El Espíritu Santo no ha sido únicamente para la jerarquía o para los doctores, sino para el pueblo cristiano en su totalidad. Los obispos del Concilio Tridentino, que confirmó el canon cristiano en el siglo XVI, estaban divididos sobre el valor de los deuterocanónicos, pero desde hace 15 siglos el pueblo cristiano los utilizaba sin hacer diferencia. Ese fue el argumento decisivo. El misterio de la Trinidad. La fórmula del bautismo que encontramos en el Evangelio de Mateo ha sido siempre la piedra de toque de la fe cristiana. Todo grupo que se niega a reconocer que el nombre único pertenece a las 3 personas deja de ser cristiano. Todo grupo que se niega a reconocer que el nombre único pertenece a las 3 personas deja de ser cristiano. Mateo pone a las 3 personas en pie de igualdad, a pesar de que en el lenguaje y las imágenes, el Hijo y el Espíritu no parecen estar a la altura del Padre, como se podría deducir de las palabras de Jesús, donde se pone debajo del Padre. No obstante, sabiendo que el misterio supera infinitamente a las imágenes y a las palabras, creemos. Un sinnúmero de textos del Nuevo Testamento nombran junto a las 3 personas MC 1,10, LS Lucas 1,35, Juan 3,34,
1426, 15.26, Romanos 1,4, Romanos 8,11, 8,16. La Iglesia pues no vacila en decir la Trinidad para nombrar al único. Al hablar de la Trinidad a menudo nos contentamos con palabras, y la igualdad o semejanza entre ellas puede ser malinterpretada. Un ejemplo al leer la traducción clásica de Juan 1,3. Por el todo ha sido hecho. Muchos entienden no que todo ha sido hecho a través de él, sino que lo ha hecho todo. ¿En qué se distinguiría, pues, el Hijo del Padre Creador? Más a menudo nos confunde la idea de Dios establecido en una eternidad inmutable, que debemos al filósofo Aristóteles. Es cierto que nada puede afectar al Ser Supremo. Lo conoce todo y no necesita ni depende de nada. Es uno y no puede haber en él algo o alguno que no sea totalmente uno con él. Sin embargo, es difícil decirlo sin desvirtuar al Dios vivo que la Biblia nos enseña. Esta imagen del Dios uno ha sido una causa de tropiezo tanto para los judíos como para los griegos, y todavía hoy para muchas personas. Moisés y la Trinidad. Se enfrenta frecuentemente la revelación de Dios único hecho a Moisés y la fe del Nuevo Testamento. Es cierto que Dios no ha revelado todo su misterio a Moisés. Sin embargo, cuando le comunica su nombre, yo soy, añade algo más que una definición del ser divino, como si dijera, yo soy el que existe por sí mismo y que existe siempre. Estamos ante una afirmación del ser divino que se encontrará con más fuerza en Isaías 45. Dios es inseparable de la afirmación de sí mismo. Dios no existe sin la palabra que proyecta. Tenemos pues aquí a Dios y a su verbo, a Dios y a su sabiduría. Tal vez algunos vean en esta afirmación de sí mismo el autoritarismo de un Dios patriarcal y machista. Pero los que saben que Dios es el amor, reconocerán en tal afirmación la expansión y la generosidad del amor. Recordemos que generosidad y engendrar tienen la misma raíz. Aquí está la relación padre-hijo.